Esto que ha hecho Bitcoin lo cambia todo. Vamos a analizar hoy el comportamiento de Bitcoin para poder hacer una previsión de lo que va a hacer a partir de hoy, 9 de febrero de 2026. Como ves, desde hace... vamos a tener en cuenta únicamente a partir de este momento que fue principio de 2026. Vamos a hacer como varios periodos y el primero es de 2026. Como vemos, entró una fase bajista. Hay que tener en cuenta que ya veníamos de 2025, otra fase bajista, y continuó todavía de una forma más pronunciada. Hace 2 días tocó, podríamos decir que tocó fondo en la zona de los 59.000 dólares y se ha producido un rebote. Muchos nos preguntábamos si era simplemente una corrección de Fibonacci o si era un cambio en la estructura de lo que va a hacer Bitcoin a partir del 9 de febrero. En este análisis técnico vamos a utilizar únicamente los soportes, resistencias y la búsqueda de instituciones mediante volumen. Primero vamos a poner los soportes y resistencias que Bitcoin está respetando en el final de 2025 y principio de 2026. Por supuesto, esta zona de los 59.000 dólares hay que marcarla porque es el momento en el que se ha producido esta entrada de volumen que luego analizaremos en profundidad y donde se ha producido el cambio de orientación. En segundo lugar, vamos a ver las resistencias que tiene por arriba, las que ha estado respetando final de 2025, principio de 2026. La más importante, la que vamos a marcar primero, está un poco lejos, pero es muy importante y ha estado delimitando todos los movimientos de Bitcoin durante 2026 seguro y un poco durante 2025. Es esta zona de los 90.000. Por abajo ya estuvimos hablando la semana pasada en esta zona de los 79.000, 78, 79.000. Es una zona también muy importante. Y quiero marcar una zona un poco más arriba. Vamos a estrechar un poquito el gráfico para poder tener una visión clara. Es la zona de los 94.000. Es por aquí. Ya sabes, como te explico prácticamente en todos los vídeos, que las zonas de soporte y resistencia no son líneas claras, aunque en el gráfico lo marquemos así para tener una referencia visual, en realidad son más bien zonas. Aquí estamos en 4 horas, Bitcoin Trading View, pero cuando reducimos el tiempo, pasamos a 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, pues empezamos a concretar más y vamos estrechando esa línea. Por lo tanto, no son líneas, sino que son zonas. Y cuanto más estrechamos el tiempo, más se estrechan las líneas. Es un concepto visual que me gustaría compartir contigo. Llevo más de 15 años haciendo trading profesional y los demás indicadores como RSI, MACD, OBV, nube de Ichimoku tienen desde mi punto de vista siempre mucho retraso y son fácilmente manipulables por las manos fuertes, grandes jugadores, personas que hacen el mercado. Y nosotros en este análisis lo que queremos hacer es ver las zonas en las que Bitcoin es más probable que rebote. Es decir, estos soportes, resistencias, estos escalones que marcamos en el gráfico y después queremos descubrir a las instituciones, manos fuertes, para ver cuál puede ser su movimiento e ir con esa ola que van a marcar y ganar dinero. Si simplemente fuese analizar el mercado con indicadores, cualquier bot hoy en día con IA podría decirte exactamente lo que va a hacer. Y esto no ocurre. Por eso el análisis técnico, desde mi punto de vista, es más un arte que un elemento técnico propiamente dicho. Aunque el nombre puede llevar a equivocación, análisis técnico. Pero bueno, vale, pues ya hemos marcado los escalones en los que Bitcoin va a rebotar, va a jugar. Ahora vamos a intentar ver lo que nos quieren hacer las instituciones con el volumen.
Cuando el volumen se comporta de una forma normal, es decir, de una forma acorde con el movimiento del precio, porque el volumen siempre precede al movimiento del precio, por eso a mí me gusta en la predicción para Bitcoin, porque es el único elemento que mira hacia el futuro. Los demás, el RSI, MACD, el que quieras, miran hacia el pasado. Nosotros, si queremos armar una estrategia, evidentemente la queremos armar para ganar en el futuro. Por eso el volumen es el único que se adelanta. Cuando funciona o va acorde con los movimientos del precio, podemos entender que no hay instituciones, no hay manipulación. Por ejemplo, si viésemos un pico grande de volumen y no viésemos una parada de precio o un precio que se acelera, tendríamos que poner la mosca detrás de la oreja. En este caso, como vemos, el pico funcionó perfectamente con la parada del precio. Había una bajada muy importante y para pararlo se necesitaba la entrada de un gran volumen. Al hacerlo justo en una zona de soporte, como es la zona que hemos marcado de los 60.000, podemos entender que son las instituciones las que están buscando parar el precio en esa zona. Luego bajaron el volumen porque con mucho menos volumen después de la parada técnica en estos 60.000, el precio puede cambiar de sentido con mucho menos volumen y vemos que es exactamente lo que está ocurriendo. Podemos entender con este volumen simple que el precio está entrando en una zona de rebote, puede ser una zona de acumulación que precede a un movimiento al alza, pero todavía es pronto para determinar exactamente el movimiento. Vamos a utilizar otros dos elementos como hacemos en otros análisis del volumen siempre, como es el volumen neto, que es la diferencia entre el volumen comprador y volumen vendedor, y el VP-VR, que es un volumen profile que nos da zonas de mucha actividad. Vamos al volumen neto, vemos, este es el cero. Cuando sube, ganan los compradores. Cuando baja del cero es que ganan los vendedores. Y igual que ocurría con el volumen simple, lo que queremos ver es discordancias o discrepancias entre el movimiento del volumen neto y el volumen del precio. Cuando hay una discrepancia es que hay un engaño detrás del mercado y en eso tenemos que estar muy atentos porque es donde la mayoría de los traders pierden. Entran con un indicador, se creen que es el momento perfecto y han sido las instituciones las que han puesto un cebo para que los retail, las personas pequeñas como tú o como yo, entremos, cojan la liquidez que nosotros estamos aportando al mercado y hagan el movimiento justo que estaban esperando. Nosotros tenemos que ver cuál es ese movimiento y entrar con él. Vale, lo que vemos es que el volumen neto se ha comportado perfectamente con el movimiento del precio. ¿Ves? Hubo aquí, ganó el volumen vendedor en esta zona y cuando se paró, que es justo después de este movimiento muy grande, entró un volumen comprador importantísimo que coincide justo con el movimiento. Luego ha ido oscilando, porque ya ves el cero está aquí, ha ido oscilando entre ganar el volumen comprador y el volumen vendedor, pero si te fijas, el precio siempre ha ido hacia el alza. Esto nos quiere decir que el precio, si lo dejan sin ningún impulso, es decir, sin volumen detrás, esto no ocurre nunca, pero es para que el símil se entienda, si lo dejan va a funcionar como un globo, va a ir siempre hacia arriba después de esta parada. Por lo tanto, lo que podemos entender, vamos a ver con un indicador más, pero en principio lo que podemos entender es que el volumen, como compradores y vendedores están en una situación muy parecida, el precio va a seguir ascendiendo. Vamos a cerrar esto y finalmente vamos a ver el volumen profile, como hacemos en otras ocasiones, ponemos 100 columnas y cerramos el gráfico porque lo que hace es determinar en la zona en la que más negociación de volumen ha habido para un precio determinado. Por ejemplo, en este precio, los 73.990 dólares,
la negociación ha sido muy pequeña. ¿Ves? Como el volumen profile aquí es muy, muy pequeño. En cambio, si cogemos un precio más cercano a los 90.000, que es una zona muy, muy activa en este 2026 para Bitcoin, el volumen profile es enorme. Lo que nos está diciendo es que el interés tanto de las instituciones como de los retail es enorme en esta zona. Cuando existe tanta diferencia entre una zona y otra, lo que hace es funcionar como si succionara el precio, la zona. Es decir, como un imán. El precio se va, por eso el precio sin empuje subía. Porque para bajarlo ha habido que empujar bastante, pero para subir prácticamente nada. Lo que podemos entender, vamos a quitar, para que se vea mejor, vamos a quitar este indicador y vamos a dejar el precio, la acción del precio sin indicadores. Lo que podemos esperar a partir de hoy, 9 de febrero, es que el precio, después de rebotar en la zona de los 60.000, ha subido sin prácticamente fuerza detrás, el movimiento ha sido ascendente incluso con ganancia de vendedores. Esto quiere decir que el precio tiene una tendencia ascendente muy muy grande y en los próximos días vamos a ver cómo va a tocar resistencias y probablemente las rompa. La resistencia, estoy hablando de la resistencia de los 79.000 dólares y probablemente la resistencia de los 90.000 para un plazo de 7-10 días, es decir, es lo que nos queda esperar en estas semanas que vienen después de hoy, 9 de febrero. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin y agradezco mucho tu interés en mi análisis y estate atento porque voy a seguir subiendo vídeos todos los días en los que analizo la situación de Bitcoin y lo que es más importante, lo que va a hacer Bitcoin, lo que es más previsible que haga Bitcoin. Esto, como en otras veces te digo, no es un consejo financiero, sino que simplemente comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el análisis técnico de diferentes mercados, ahora dedicado a Bitcoin en exclusiva. Muchas gracias.